Soy Ana Forés, profesora de la Universidad de Barcelona y directora adjunta de la Cátedra de Neuroeducación UB-EduFirst. Hola Ana, soy Denise Arruc, soy madre de 2 hijos adolescentes y actualmente dirijo un grupo de escuelas infantiles. Es un placer para mí estar hoy aquí contigo para charlar sobre educación. Diriges en España con David Bueno la primera cátedra de neuroeducación. Últimamente he escuchado que se habla mucho de neurociencia y neuroeducación. Como experta, me gustaría preguntarte cuáles son los principales aportes de la neuroeducación en el mundo educativo. Pues es un placer estar contigo este ratito, ¿no? Mira, la neuroeducación lo que intenta es aportar todo ese conocimiento de cómo aprendemos, de cómo funciona el cerebro, para poderlo aplicar justamente a la educación. Entonces, no viene a suplantar nada, sino justamente a sumar una disciplina más, ¿no?, a nuestro quehacer pedagógico. Por tanto, con la neuroeducación se consigue saber cómo estamos aprendiendo, ¿no?, y qué hay detrás, y por qué hay cosas que funcionan o por qué hay cosas que no funcionan. Entonces, todo es muy aplicable al aula, ¿no?, aunque es muy incipiente. Entonces, nos aporta pues eso, ¿no?, saber decir, esto que estamos haciendo, ahora sabemos por qué funciona, o esto que teníamos dudas, sabemos por qué no acaba de funcionar, ¿no? Y esa es esa explicación sobre el por qué lo que hacemos funciona o no funciona. Y ese es el gran aporte de la neuroeducación. Ana, y con los alumnos, ¿cómo les transforma su vida la neuroeducación? Hay muchos estudios que lo que afirman es que si un estudiante, sea de la edad que sea, porque con los más pequeñines también se puede hacer una aproximación, saben cómo funciona el cerebro, ¿no?, saben qué hay detrás de qué significa aprender, todo el tema de la metacognición, de saber cómo he aprendido y qué he hecho para aprender, hace que repercuta directamente en su aprendizaje, ¿no? Si yo sé cómo funcionan las cosas, será más fácil poderlas aplicar. Por tanto, si a estos chicos o estas chicas, o estos niños o estas niñas, ¿no?, les enseñamos cómo funciona el cerebro, ellos se apoderan y lo utilizan para un bien que es aprender mejor. Ana, ¿cuáles son los neuromitos más generalizados en educación? ¿Y me podrías explicar en qué consiste? Mira, un neuromito justamente es esa creencia que tenemos, ¿no?, que después, con una evidencia científica, pues se desmonta, ¿no? Pero muchas cosas son porque nos lo explicaron así. La ciencia, lo bueno que tiene, y por eso tenemos que ser muy humildes, es que va avanzando. Entonces, si teníamos un estudio que nos demostraba que esto era así, pues creíamos que esto era así. Pero ahora viene otro estudio, ¿no?, que nos demuestra pues, que hemos avanzado en otro sentido, ¿no? Los neuromitos así como más top. El creer, ¿no?, que nuestro cerebro solamente utiliza el 10% de su potencial, ¿no? Pero esto es así porque hubo unos estudios, ¿no?, en su momento, con la tecnología que había en su momento, que habían demostrado que esto era así. Ahora ya se sabe, ¿no? Nosotros podemos estar trabajando y saber realmente qué está utilizando, qué está pasando en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo, y podemos ver que si, por ejemplo, cuando estamos leyendo, ¿no?, estamos poniendo la fantasía y la imaginación, se están, ¿no?, desarrollando toda una serie de áreas cerebrales mucho más allá de las áreas que son solamente de lectura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer justamente para que nuestro cerebro esté, al máximo rendimiento, ¿no?, interconectando esas áreas, ¿no? Y eso conecta mucho, ¿no?, con aquella creencia justamente del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, ¿no? Sí, lo recuerdo. Había como muchos estudios sobre cuáles son esas áreas cerebrales y cuáles son sus funciones, ¿no? Hasta que se demuestra justamente, ¿no?, que no es tan importante, que sí, saber la función, sino justamente ese cableado que se produce en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la creatividad, ¿no?, que se especificaba, no, esto está en este área, no, es en este hemisferio. Bueno, pues se demuestra ahora que la creatividad, por ejemplo, cuelga de 3 redes neuronales, por tanto, que es un acto mucho más complejo del que nosotros antes habíamos creído. Esto viene también de estudios, ¿no?, incluso PISA, ¿no?, nos está demostrando, ¿no?, o los estudios que se han hecho en Finlandia o los que se han hecho en Singapur, ¿no? En estos países, ¿qué se ha hecho? Lo que se hace es ver, por ejemplo, en Finlandia, ¿qué se cree? Se cree que los chicos y las chicas es nuestro tesoro, es lo que le va a dar valor a nuestro país. Por tanto, si es nuestro tesoro, lo vamos a cuidar al máximo. Y el cuidar al máximo empieza por cuidar a los maestros. Solo los mejores maestros
solo los que se creen que es su vocación, son los que se van a dedicar a ser maestros, ¿no? Entonces, en Finlandia lo que se hace es, en sí las horas escolares son mucho menores que, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en un país que dedica menos horas a esa presencialidad en una escuela tienen un mayor rendimiento, ¿no? Pues entran en juego, claro, toda una serie de otros factores que son claves, ¿no? Por ejemplo, uno de los factores claves es la familia. La familia que lee, la familia que comparte, la familia que va a una biblioteca, ¿no? La familia que está en comunidad, ¿no? Son familias que están haciendo que sus chicos o sus chicas aprendan más y mejor, ¿no? Entonces, no es tan importante cuántas horas estás en el colegio, sino qué es lo que sucede en ese colegio para que yo pueda aprender.